Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, todos nuestros hermanos y amigos. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para platicar un poquito de la palabra de Dios. Me acompaña esta tarde mi hermano Héctor Marfil y él ya está listo para recibir tu llamada. Te voy a dar nuestros teléfonos aquí en cabina por si quieres llamarnos, por si quieres darnos tu comentario. Para cualquier cosa es el 8375-5051 y el 8375-5055. Te los voy a repetir, aunque son números que tú ya conoces. Es el 8375-5051 y el 8375-5055 para que te comuniques con nosotros. También puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo es volviendo a la palabra @hotmail.com. Volviendo a la palabra @hotmail.com. También si quieres enviarnos un mensajito de texto o un WhatsApp, el celular es 818-252-8607. Te repito, 818-252-8607. Para un mensaje, ya sea ahorita durante el programa, después del programa o cualquier día de la semana, en ese número podemos estar en contacto. También puedes visitar nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com. Y también puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Esos son todos los medios por los cuales podemos estar en contacto. Y otra vez te doy las gracias y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos de hecho a continuar con el tema de las últimas semanas. Ya estamos terminando el mes de enero, pero si te acuerdas ahí cuando comenzamos el mes, cuando comenzamos el año, lo comenzamos con una recomendación de leer la palabra de Dios por nuestra cuenta. No podemos ser salvos sin leer, sin estudiar la palabra de Dios. Tristemente, muchos de los que hoy se dicen cristianos no han leído la Biblia ni siquiera una vez. Y muchos creen que son salvos ahí, que son salvos por repetir una oración, que son salvos porque el pastor lo dice, que son salvos por cumplir sacramentos, que son salvos, no sé por qué, pero la Biblia dice que no hay salvación sin estudiar la palabra de Dios. De hecho, el Dios en el que creemos depende de la palabra de Dios. Si no has leído la palabra de Dios y dices conocer a Dios, de seguro es un Dios diferente, de seguro es un Dios falso, porque el único Dios verdadero y por tanto el único Dios que puede salvar está en su palabra. Entonces, no es solo leerla. La recomendación no solo es leerla, hay que escudriñar, dijo Jesucristo, escudriñar. Hay que entenderla, hay que interpretarla. El orden es, claro que hay que leerla, después hay que interpretarla correctamente, después hay que creerla para poder ponerla por obra. Y eso es lo que nos va a llevar a ser salvos. No ponerla por obra, no, fíjate el orden otra vez. Ojalá y lo entendieras así. El orden es leerla, interpretarla correctamente, creerla y ponerla por obra. Somos salvos en el momento que la creemos, pero para saber si hemos creído de verdad, no basta con decir que creímos. Las obras, ponerla por obras, es lo que nos dice si la hemos creído o no. Nuestro Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Y en Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que salva indiscutiblemente va acompañada de obras, de buenas obras. Ahora, si te fijas, en el mismo caminito, de adelante hacia atrás, ponerla por obra, para ponerla por obra, antes tengo que creerla. Pero antes de creerla, debo interpretarla correctamente. Si yo la estudiara
y la entendiera incorrectamente, si entendiera algo que Dios no quiso decir, no importa que lo creas con toda tu alma, es algo incorrecto. Así tengas la mayor fe en eso, es la fe en algo incorrecto, y esa fe no puede salvarnos. Hoy abunda mucho cristiano practicando cosas que no son bíblicas. Sin embargo, ellos la creen con todo su corazón. Y de todos modos, eso no serán salvos. Esto no se trata de sinceridad. Esto se trata de la fe correcta. Esto no se trata de buenas intenciones. Esto se trata de la fe correcta, de las creencias correctas, del Dios de la Biblia. Así de importante es interpretar correctamente la palabra de Dios. Y en esto es en lo que nos hemos detenido. En esto queremos ayudarte. Comenzamos hace 2 semanas, si te acuerdas, a darte algunos tips, algunas reglas para interpretar la palabra de Dios. Los primeros consejos, el primer consejo siempre es: la Biblia se lee completa. La Biblia se lee de corrido. La Biblia se lee cronológicamente. La Biblia se lee completa, no a pedacitos. Ese es el consejo más grande. Pero cuando entramos a las reglas para interpretar, la primera, hace 2 semanas, la primera que hablamos es: tienes que distinguir cuando algún mandamiento es para nosotros y cuando no lo es. Principalmente cuando está narrando una historia nada más, cuando está narrando algo que pasó. Los narrativos no hacen doctrina en sí mismos. Si tú es la primera vez que escuchas el programa, la primera vez en este año, y mencionamos algo muy de pasadita, puedes marcarnos, ¿sabes? Podemos enviarte los discos de las prédicas pasadas para que le halles el hilo a lo que estamos platicando hoy. Que tenemos que distinguir mandamientos. No todos lo que se ve en la Biblia es mandamiento para nosotros. ¿Cómo qué? Por ponerte un ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que haga una arca, ese no es un mandamiento para nosotros. Bueno, tampoco es mandamiento para nosotros hacer un propiciatorio, y tampoco lo es hacer querubines, tampoco lo es hacer una serpiente de bronce, tampoco lo es hacer imágenes de la Virgen, tampoco lo es hacer imágenes de santos. Si tú dices lo contrario, a mí me encantaría, mi hermano, que me mencionaras en dónde dice eso la palabra. Después de distinguir esto, tenemos que entender, tenemos que interpretar cada versículo en su contexto. Esta fue la segunda regla. De esta hablamos la semana pasada. Principalmente el contexto es del versículo que quieres entender o interpretar. Hay que leer los versículos antes y los versículos después. Entre más versículos, más lo vas a entender. Entre más contexto leas. Hay que leer capítulos completos, hay que leer libros completos, pero el mayor consejo es con el que hemos empezado este año. Hay que leer la Biblia completa, la Biblia completa. Ese es el mayor contexto, es el contexto de contextos. Después de distinguir los versículos que son para nosotros, después de interpretar cada uno en su contexto, hoy queremos hablar de una regla más. Hablaremos de varias, mezclaremos varias, pero la más grande es para formar una doctrina correcta. Doctrina significa creencia nada más. Es decir, para llegar a una creencia correcta. Por ejemplo, si queremos saber de la oración, ¿cómo debo orar? Hay que ir a toda la Biblia, a ver qué dice sobre la oración. Para saber que, para llegar a la doctrina de la salvación, hay que ir por toda la Biblia, a ver qué dice toda la Biblia sobre cómo ser salvos. Una doctrina correcta se forma de todos los versículos que están en la Biblia y que hablan sobre el mismo tema.
Cuando los tienes todos, después vas a ver cómo encaja uno con otro, sin forzarlos. No es necesario, cuando una doctrina es correcta, no es necesario ni quitarles una coma, como muchos hacen por ahí. No es necesario torcer versículos cuando una doctrina es correcta. Esta regla o esta forma le llaman teología sistemática, y es la forma correcta de armar las doctrinas. Esto es contrario a lo que hoy pasa, que por lo general hay doctrinas basadas en uno o en unos pocos versículos. Esa es la forma, escúchalo bien, esta es la forma más fácil y más común en que las religiones engañan hoy, con doctrinas de un versículo. Cuando comenzamos con este tema, con la exhortación de estudiar la Biblia, uno de los motivos principales es para protegernos. Todas las religiones, si hablamos esa vez, tienen doctrinas diferentes, tan diferentes, y sin embargo usan la misma Biblia. Lo que pasa es que la Biblia tiene versículos para cualquier tema. Puedes soportar lo que quieras. Y hasta el mundano la usa. El adúltero, el que quiere tener varias mujeres, va y te muestra a Salomón. Mira todas las esposas que tuvo, ¿no? El que quiere tomar, dice, mira, Jesús convirtió el agua en vino. Y así la usa el mundano. Y casualmente, la religión también la está usando así. Por eso es tan importante la interpretación. Dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de Dios, interpretarla bien. Entonces, esta es la mayor regla. La forma correcta de formar una creencia es agrupando todos los versículos de la Biblia que hablen sobre el mismo tema. ¿Cómo vamos a lograr esto? No hay otra forma más que leyendo la Biblia completa. Las doctrinas de un versículo, las doctrinas de un solo lado, son doctrinas del diablo. Y esto, te digo, está por todos lados. En toda denominación está pasando esto. Te voy a poner 3 ejemplos y yo creo que con eso se nos va a ir el programa. Pero para que tú veas, para ilustrarte de lo que estamos hablando. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque se basan en unos versículos, y son bastantes, que dicen que Jesús es hijo de Dios. Yo creo que tú lo has escuchado y lo has leído. Son muchísimos. Vamos a ir a unos cuantos. Miren Lucas 1:31. El ángel anuncia a María, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ves? Dicen, es el Hijo de Dios. En Mateo 3:16 y 17, en el 17, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, cuando Jesús fue bautizado por Juan. En Mateo 16:16, Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El más conocido por los cristianos, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, etc. En Juan 6:69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Hechos 3:13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Hechos 4:27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. En Hechos 8:37, dice el carcelero, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así por toda la Biblia. En Romanos 1:3 dice que esto se escribió acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David.
En Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y así hay muchísimos pasajes más que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Otra cosa, hay otros pasajes donde Jesús se refería a Dios como su Padre. Esto quiere decir que es el Hijo. Por ejemplo, en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo, de mi Padre que está en los cielos. En Mateo 10:33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto dijo Jesucristo. En Lucas 10:22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Juan 17:1 dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Cuando nos enseñó a orar, dijo: ustedes hablen así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay muchísimos más donde Jesús se refiere a Dios como su Padre. Hay versículos donde le ora al Padre. Hay versículos donde él dice que es menor al Padre. Por eso ellos concluyen: ¿cómo puede ser el mismo? No es el mismo. Entonces no puede ser Dios, dado que la Biblia dice que es el Hijo de Dios, y dado que Jesucristo mismo reconoció ser el Hijo de Dios, y dado que Jesucristo se refería a Dios como Padre. Entonces, por eso los testigos de Jehová concluyen eso. La pregunta es: ¿tienen razón o no tienen razón? ¿Qué es lo que le falta a una doctrina tan grande, que está llenísima de versículos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que le falta una parte a esta doctrina. Que en la Biblia hay otros pasajes que enseñan que Jesús es Dios. Mira estos. Isaías 9:6 está hablando de Jesús, está profetizando a Jesucristo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Habla de que este niño va a ser Dios, Dios fuerte, Padre eterno, de que este niño será el mismo Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 7:14, otra profecía, dice: por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. Miren, la doncella realmente quedará encinta y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. Este verso es el que menciona Mateo. En Mateo 1:23 dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, ese niño será el mismísimo Dios, Dios con nosotros. Juan 20:28. Tomás le dice, cuando Jesús llega al aposento y le pregunta quién tenía dudas, y le dice: Tomás, mira, mete la mano aquí. Y Tomás le respondió, cayendo de rodillas: Señor mío y Dios mío. En Tito 1, del 3 al 4, dice: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y sigue diciendo: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Está diciendo que Jesucristo es el mismo Dios, y hay muchísimos versículos más, muchísimos en realidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo llegaron a aquella conclusión los testigos de Jehová?
¿Cómo llegaron a esa conclusión? Ignorando todos estos pasajes. Ese es el problema, que estos pasajes tienen que ser incluidos en una doctrina. Mira lo que sigue diciendo de Jesucristo. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y por eso lo mataron, porque decían los judíos: tú te haces igual que Dios. En Juan 5:18 dice otra vez: se hacía igual a Dios. Por eso los molestaba tanto. En Juan 14:9, Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es el Padre. En Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí. Es el mismo. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hay muchísimos. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios, escúchalo bien, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en su gloria. Pero dice: Dios es el que fue manifestado en carne. Y hay muchísimos más. Segunda de Pedro 1:1 dice: a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es la misma persona. Romanos 9:4 habla de los israelitas. Dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas. Y uno de los más claros, Juan 1:1: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesucristo. ¿Cómo saberlo? Adelantito en Juan 1:14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, hay muchísimos más. Ojalá ya hayas tomado nota, ojalá ya estés tomando nota. Pero ya tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová. En la Biblia ya están las tres partes. Claro que la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que Jesucristo se refería a Dios como su Padre. Pero hay una gran porción en la Biblia que dice que Jesucristo es Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay otras reglas que aplicar. Para empezar, tenemos que tener todos los versículos, pero hay otras reglitas, ojalá y tomes nota. Hay una que dice que toda la Biblia es verdad. Toda la Biblia es verdad. Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es verdad. Y hay otra reglita que se aplica junta. Anótala también. La Biblia no se contradice. La Biblia nunca se contradice. Ahora, con esta reglita de que la Biblia no puede contradecirse, hay quien hace barbaridades. Yo he escuchado barbaridades. Cuando hay pasajes como estos, que parece que se contradice, algunos, como los testigos de Jehová, escogen qué parte elegir. Ellos decidieron creer todos los pasajes que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tienen un gran problema. ¿Qué hacemos con los demás pasajes, con los demás versículos? ¿Los borramos de la Biblia?
arrancamos sus hojas. Eso no se puede hacer. Los pasajes donde dice que es el Hijo de Dios son verdaderos. Los pasajes y versículos donde dice que es Dios también son verdaderos. Eso quiere decir la regla de que toda la Biblia es verdad. Ambos son verdad. Ambos son verdad. Después, cuando dice la otra regla, que la Biblia no puede contradecirse, nos está diciendo que aunque en nuestra mente parezca contradictorio, no lo son, no se contradicen. La Biblia se complementa. Es verdad que es Hijo de Dios, pero también es verdad que es Dios. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a verlo. Antes de continuar, te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular para que nos mandes mensajes de texto es el 818-252-8607. 818-252-8607. Si te fijas, ya mezclamos 3 reglitas. Todas se tienen que ir aplicando. Hay muchas reglas para entender un pasaje, para entender un versículo. Tienes que aplicarle todas las reglas posibles. Ya hablamos de la regla de entenderlo en su contexto. Estamos hablando hoy de todos esos que entendemos en nuestro contexto. ¿Cómo le hacemos para llegar a una conclusión correcta, a una doctrina correcta? Por ejemplo, esta de los testigos de Jehová. ¿Cómo saber si Jesús es Dios o Jesús es solo el Hijo de Dios? Hay que juntar todos los pasajes, todos los versículos en la Biblia que hablan sobre el mismo tema. Te vas a dar cuenta que hay 2 partes que parecen contradecirse. Cuando hay 2 verdades que parecen contradecirse, lo que está pasando en la Biblia es que se complementan una con otra. Lo que hace falta es conciliar. La palabra es conciliar. Esta es otra reglita más. Conciliar. Se escucha como algo muy difícil, pero no lo es tanto. ¿Sabes por qué? Porque alguien ya lo hizo por nosotros. Las doctrinas de los apóstoles es lo que hacen, conciliar. Conciliar. Cuando tenemos dudas entre 2 doctrinas, entre 2 creencias, entre 2 partes que parecen contradecirse, los apóstoles son los que nos aclaran. Y mira, esta doctrina tiene un eslabón, la que une si Jesús es Hijo o es Dios. Mira lo que dijo Pablo en Filipenses 2. Filipenses 2, vamos a leer del 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que sigue, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, escucha bien, no estimó el ser igual a Dios, igual, no menor, no mayor, igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que con eso es suficiente. Eso es lo que pasó. Igual a Dios, pero bajó a la tierra y se despojó. Se hizo menor. Dice la misma Biblia, se hizo menor que los ángeles. ¿A poco Jesús es menor que los ángeles? No, pero la Biblia dice que en la tierra. Eso es lo que tenemos que entender. Es Dios, pero bajó a la tierra. Y para eso tuvo que despojarse. Por ti y por mí. Se humilló. ¿Y cómo bajó? Como hombre. Como bebé, como feto. Se puso en el vientre de María. Su mamá, sí, pero solo en la tierra. En la tierra. Ella fue su mamá en la tierra. Y el papá
el Espíritu Santo de Dios. Por eso decía, será llamado Hijo del Altísimo, porque se hizo hombre. Y el hombre tiene que tener papá y mamá. El hombre. Dios no necesita ni tiene papá y mamá, pero cuando bajó a la tierra como hombre, necesitaba tener mamá, que es María, pero papá, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es el Hijo de Dios. Fue hecho un poco menor que los ángeles, pero cuando concluyó su obra, dice en Juan 17:5, ahora pues glorifícame al lado tuyo, Padre, con aquella gloria que tuve antes desde que el mundo fuese. ¿Te das cuenta? Él era Dios, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es Jesús otra vez hoy. Pero necesitas entender esto. Oye, pero en la tierra le hablaba al Padre. Sí, porque se hizo menor, porque se despojó. Y le oraba al Padre y le decía Padre. Pero solo cuando estuvo en la tierra. Hoy es Dios en toda su majestad. Es Dios y no tiene mamá. Solo en la tierra fue menor al Padre. Hoy es el mismo Padre de nuevo. Pero te fijas cómo los dos son verdad. Claro que es el Hijo de Dios cuando lo ves en la tierra, cuando estuvo en la tierra. Pero claro que volvió a ser Dios. Antes de que estuvo en la tierra, era Dios completo. Y después, dice Juan 17:5, volvió a estar glorificado. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, era con Dios y era Dios. Se complementan. Para llegar a una conclusión correcta, debes de tomar en cuenta todos los versículos, aunque parezca que se contradicen. Si quitas versículos, tienes una doctrina mocha, incorrecta, falsa. Eso en cuanto a los testigos de Jehová. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Lo hablamos por allá cuando terminaba el año, la idolatría. ¿Le gustan las imágenes a Dios? Los católicos dicen que sí. La Iglesia Católica enseña que sí. Dice, le gustan las imágenes. ¿Y en qué se basan? En 2 versículos. 2 nada más. Éxodo 25:18, cuando Moisés está haciendo el arca y Dios le dice, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Y dicen, ¿ves? Dios mandó a Moisés que hiciera imágenes. Otro versículo, Números 21:8. Yahvé le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. Y dicen, ¿ves? 2 versículos y con eso arman toda la doctrina de que a Dios le gustan las vírgenes de yeso, los santos de yeso, las estampitas. A Dios le gustan todas las imágenes. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que vimos ahorita con la doctrina de los testigos, que hay muchísimos, incontables versículos más, y para formarte una doctrina correcta tienes que incluirlos. Éxodo 20, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te postres ante ellos, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Esta también hay que tomarla en cuenta. Éxodo 23:24. No adorarás a sus dioses, no les servirás, antes bien destruirás sus dioses y harás pedazos sus estatuas. Deuteronomio 4:16. No vayan a corromperse, no se hagan un ídolo. Levítico 19:4. No se vuelvan hacia los ídolos, no se hagan dioses de metal fundido. Levítico 26:1. No se hagan ídolos, no levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy el Dios de ustedes. Deuteronomio 5:8. No te harás ídolos,
No te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra. No te hincarás, escucha, amigo católico, no te hincarás ni les rendirás culto. Deuteronomio 27:15, maldito sea el que hace un ídolo de metal, cosa odiosa a Dios. Primera de Reyes 14:9, tú has hecho peor que todos, te has hecho otros dioses, ídolos de metal, que solo me irritan, dice Dios, y me has dejado tirado. Isaías 44:9, los que se dedican a tallar estatuas no son nada, por muchos que sean, sus obras no sirven para nada. Se hace un ídolo para adorarlo, echa la mitad al fuego, pone la carne en las brasas y con lo que sobra se fabrica su Dios, su ídolo ante el cual se agacha y le dice, tú eres mi Dios. Como esa figurita que los 24 de diciembre se agacha a la gente y le dice, este es mi Dios, este es el niño Dios. Es lo que está mencionando aquí Isaías. Isaías 46:6. La gente saca el oro de su cartera, lo pesan, le pagan a un joyero para que les haga un Dios. Y hay muchísimos más. Jeremías 10, del 3 al 5. En el 10:5 dice, sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial. No hablan. Tienen que ser transportados porque no pueden andar, así como los 12 de diciembre van en una peregrinación caminando y cargando imágenes. ¿Por qué? Porque no pueden andar. Eso es lo que dice la Biblia. Habacuc 2:18, ¿de qué sirve una estatua? ¿Para qué se esculpen imágenes? Imagen de metal fundido, cosa engañosa. ¿Cómo su autor puede poner en ella su confianza? En el Nuevo Testamento hay muchísimos pasajes también. Primera de Corintios 10:14, huyan del culto a los ídolos. Primera de Juan 5:21, guárdense de los ídolos. Hechos 7:41 menciona allá por Éxodo cuando se fabricaron un becerro de oro y le ofrecieron sacrificios al ídolo. Hechos 17:16 dice que Pablo hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. ¿Te das cuenta? ¿Quién está detrás? Apocalipsis 9:20 dice, los sobrevivientes continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, de plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni caminar. En la Biblia católica hay unos libros que se llaman deuterocanónicos, que ellos dicen que sí pertenecen al canon, los demás dicen que no pertenecen al canon, pero eso no importa. El católico debe de leer sus libros y en esos libros habla mucho contra la idolatría. Por ejemplo, en Sabiduría 13:10 dice, cuánta pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas. En Sabiduría 14:12 dice, la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida. Al comienzo no existían ni durarán para siempre. Pero esos libros están solamente en la Biblia católica. Baruch 6:3. Baruch de la Biblia católica. Ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, de piedra y de madera llevados a hombros. Cuando vean, mira tu Biblia, cuando vean la turba que los adora, digan, oh Señor, solo a ti se debe adorar. Solo a ti se debe adorar. La lengua de los ídolos fue pulida por el artífice. Son un mero engaño. No pueden hablar. Visten a estos dioses como hombres, aunque son de oro y plata, y no se libran ni de la polilla. Les limpian el rostro,
por el mucho polvo que hay en sus templos. Otra vez, entonces, ¿le gustan o no le gustan? Es claro que no. Aún faltan muchísimos versículos que hablan de que no le agradan las imágenes, de que aborrece las imágenes, de que no le gusta que adoremos imágenes. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Es pecado matar a alguien o no? Estoy seguro que vas a decir que sí. Claro que es pecado. De hecho, es parte de los 10 mandamientos. No matarás. Igual en los 10 mandamientos está no hacer estatua. Entonces es pecado hacer imagen. Es pecado hacer estatua, como es pecado matar. Pero tú dices, sí, pero mira, después dijo, después de Éxodo 20, dijo, hagan querubines. Sí, pero también después de Éxodo 20, Dios ordenó matar. Mira todo el libro de Josué, cómo conquistan la tierra prometida. En Josué 6:21, dice, se masacró todo lo que vivía en la ciudad, hombres, mujeres, niños y viejos, por orden de Dios. Yo te pregunto, ¿tú y yo tenemos que matar gente? No, porque es pecado. Oye, pero Dios aquí mandó matar. Es mandamiento para él, para Josué, para el pueblo ahí. ¿Cómo se llama usted? Miren 1 Samuel 15:3. No tendrás piedad de Amalec. Darás muerte a hombres, mujeres, niños, corderos, bueyes. Nosotros debemos de matar. Claro que no. ¿Te das cuenta cómo se interpreta, cómo se complementa la Biblia? Es lo mismo. No porque diga que hagamos querubines, ese no es mandamiento para nosotros, ese fue mandamiento para Moisés. Nuestro mandamiento está en Éxodo 20. No te harás imagen, como no matarás. Tenemos que aprender a distinguir en la Biblia. Ellos sí distinguen. Los testigos de Jehová sí distinguen. Los maestros católicos sí distinguen. Lo que están haciendo es torciéndote la escritura. Es llevándote a un camino que no lleva a salvación. Por eso dijimos, hay que distinguir lo que es mandamiento para nosotros y los que son mandamientos particulares para una persona en la historia. Como dijimos cuando le dijo a Noé, construye un arca. Nosotros no debemos hacer el arca. No sé si hasta aquí te quedan claros los ejemplos. La Biblia es verdad toda. Cuando parece que hay una parte que se contradice, no se contradice, se complementa, se complementa. Eso está pasando con los testigos de Jehová, eso está pasando con los católicos, así los están engañando, esto está pasando con los mormones, esto está pasando con los adventistas, como de un verso, de un pasaje, dicen que, como dicen los pentecostales, que el Espíritu solo es para los que hablan en lenguas, que tienes que hablar en lenguas. Ellos dicen que no, que los adventistas dicen que la marca del que es salvo es que adoren sábado por el amor de Dios. Con un versículo arman una doctrina tan grande, inflada con nada, que tarde que temprano reventará, mi hermano. Y a los cristianos nos está pasando lo mismo y mucho más. En el cristianismo evangélico, dentro de los pentecostales, abunda doctrinas de un versículo. De estas hablábamos la semana pasada. Para reír como tontos, tienen un versículo. Para danzar, te llevan allá con David. Para declarar, tienen un versículo. Para echar demonios, Mateo 18. Un versículo para todo. Torcido, pero un versículo. Pero un versículo nada más. Es lo mismo que está pasando aquí. Hay una doctrina que dice, enseñan que la salvación no se pierde. Y claro que está basada en versículos bíblicos. Uno de ellos, el más fuerte, el que más mencionan, es Juan 10, del 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y repite, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, ¿ves? ¿Quién nos puede arrebatar? Nadie. La salvación no se pierde. Si se perdiera, hasta yo creo que los has escuchado y a lo mejor a ti mismo te lo han enseñado. Si se perdiera, entonces Jesús es mentiroso. ¿Verdad que te lo dicen? Porque aquí dice, nadie las puede arrebatar. Y luego hay más versículos, hay muchos. Pero ahorita leímos dos doctrinas que tienen muchos versículos. Pero hay otra parte que también son muchos versículos. Romanos 8:38 dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Ves? La salvación no se pierde. ¿Cuál es el problema? El mismo que vimos ahorita con la doctrina de las imágenes, el mismo que vimos con la doctrina de que Jesús es hijo o es Dios. ¿Qué? Que hay otra gran parte, gran porción que enseña que la salvación sí se puede perder. Juan 15:5 dijo Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece, ese será echado fuera como pámpano. Se secará, lo recogen, los echan al fuego y arden. Romanos 11:22. Romanos 11:22. Dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente la severidad con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Qué más dice? Si permaneces. Si permaneces. Si no, tú también serás cortado. Cortado. El Señor te puede cortar. El Señor te puede quitar la salvación. Ezequiel 33:13. Cuando yo dijere al justo, dice Dios, de cierto vivirás, pero él confiado hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está en Hechos 6, en Hebreos 6:4, habla de que la salvación se puede perder. En Hebreos 10 habla de que la salvación se puede perder. Uno de los más claros está por allá al final, en Apocalipsis 22:19. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. El que está escrito en el libro de la vida es salvo. Y Apocalipsis 22:19 dice que Dios puede quitar su parte. ¿Pero cómo? Acá dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero aquí dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. No se contradicen. Nadie las puede arrebatar. Ni el Luego Romanos 8 dice, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el diablo, ni ángeles, ni principados. Pero Romanos 11 dice, pero Dios sí, Dios te puede cortar. ¿Te fijas cómo concilian? Apocalipsis 22:19 dice, Dios sí puede quitar su parte del libro de la vida. ¿Te das cuenta que nos está pasando lo mismo? Aunque la doctrina de que la salvación no se pierde tiene muchísimos versículos, ignora otra parte que también consiste de muchísimos versículos. Por eso tienes que ir a la Biblia por tu cuenta. Descubre todos los versículos y llega a tus conclusiones, a las conclusiones correctas. Ignorar una parte es doctrina del diablo. Es lo que hizo el diablo con Cristo. Le dijo, lánzate de aquí abajo. Mira que al cabo mandará sus ángeles. Pero en cada tentación el Señor le respondió, escrito está también, Satanás. Escrito está también, Satanás. No te dejes engañar con pedazos de Biblia, aunque sean grandes. Escrito está también. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere.